Hola, ¿qué tal? Me llamo Paqui Molina, soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Jaén y en este vídeo voy a resolver un problema de cálculo numérico del tema de resolución de ecuaciones no lineales, correspondiente a un nivel básico. Bien, comenzamos leyendo el problema que se nos plantea. Obtener un valor aproximado de la solución de la ecuación 2x más coseno de x menos 1 igual a 2 en el intervalo 0, 1. Realizando 5 iteraciones del método de bisección. Bien, vamos a comenzar escribiendo los datos que nos proporciona este enunciado. En primer lugar, ¿cuál es la ecuación con la que tenemos que trabajar? La ecuación ya viene dada de forma explícita, es 2x más coseno de x menos 1 igual a 2. ¿En qué intervalo vamos a tener que trabajar, que aplicar el método numérico? Pues en este caso también viene dado el intervalo 0, 1. ¿Qué método numérico vamos a utilizar? También nos lo dicen, el método de bisección. Ya sabéis que el método de bisección consiste en ir calculando el punto medio de los extremos de cada intervalo en el que estamos aplicándolo. ¿Qué más? El criterio de parada. ¿Cuántas iteraciones tendremos que hacer? También viene dado de forma muy explícita. Hay que hacer 5 iteraciones. Bien, sabemos que para aplicar el método de bisección hay que trabajar con una función f de x tal que la ecuación con la que vamos a trabajar se expresa de la forma f de x igual a 0. ¿Quién sería esa función f de x en nuestro problema, en nuestro caso? Bueno, pues muy simple. De la ecuación que tenemos, ponemos a un lado de la igualdad el 0 y en el otro lado el resto de términos que nos queden. Y nos sería 2x más coseno de x menos 1 menos 2 igual a 0. Con lo cual, nuestra función va a ser f de x igual a 2x más coseno de x menos 1 menos 2. Con esa función es con la que vamos a trabajar. Nuestra ecuación está expresada de esta forma, f de x igual a 0, y sabemos que vamos a trabajar en el intervalo 0, 1. Bien, vamos a comenzar viendo gráficamente a qué valor nos queremos aproximar con las 5 iteraciones del método de bisección. Bien, aquí tenéis representada gráficamente la función f de x igual a 2x más coseno de x menos 1 menos 2 en el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Bien, ¿a qué valor nos queremos aproximar? Bueno, pues sabemos que la solución de la ecuación f de x igual a 0 es gráficamente el punto en el que la gráfica igual a f de x corta el eje de abscisa. Es decir, a este puntito de aquí, ese sería la solución exacta de nuestro problema. De la ecuación f de x igual a 0. ¿Por qué? Porque f cumple en ese que vale 0. Bien, ese valor no lo podemos calcular de forma exacta. Por eso es por lo que vamos a utilizar un método numérico que nos aproxime a dicho valor. Observemos en la gráfica que el valor de S está en el intervalo entre 0,4 y 0,6, más cerca de 0,6. Vamos a ver si los valores que nos dan en las sucesivas iteraciones se van aproximando al 0,6. ¿De acuerdo? Bien, comprobemos que aunque nos dice el enunciado que trabajemos ya directamente en el intervalo 0,1, comprobemos que se satisface el teorema de Bolzano en dicho intervalo. Repasamos dicho teorema. Si a f es una función continua en un intervalo cerrado y acotado a b, cumpliendo que f de a por f de b es menor que 0. Es decir, es necesario que el valor de la función en los extremos de dicho intervalo tenga signos distintos. Bien, si esas dos hipótesis se satisfacen, entonces existe al menos un valor c, es decir, puede haber más de uno, en el intervalo AB abierto, tal que f de c igual a 0. Es decir, c es un 0 de la función f de x. Es decir, c es una raíz de la ecuación f de x igual a 0. Bien, vamos a ver con nuestra función. Recordamos, nuestra función era 2x más coseno de x menos 1 menos 2. Y en el intervalo que estamos trabajando en el papel de AB, en nuestro caso tenemos el intervalo 0, 1.
comprobemos que se satisface la hipótesis. Primera hipótesis. ¿Es f continua en el intervalo 0, 1? ¿Cerrado? ¿Acotado? Sí, porque f es suma de una función polinómica y función trigonométrica que son continuas en todo R, en particular en dicho intervalo. Segundo, ¿se satisface que f de 0 por f de 1 es menor que 0? Bueno, pues vamos a evaluar la función f en ambos puntos. F de 0, ¿qué sería? Pues 2 por 0 más coseno de 0 menos 1 menos 2. Y esto vale menos 1.4507. Menor que 0. Evaluamos f en el otro extremo y sería 2 por 1 más coseno de 1 menos 1 menos 2. Y esto vale 1, positivo. Queda claro que en un extremo en 0 es menor que 0 y en el otro extremo en 1 es positivo. Luego, si se satisface ambas hipótesis. Por tanto, podemos afirmar por este teorema que existe al menos, y digo al menos porque puede haber más de uno, un valor entre 0 y 1 tal que f en dicho valor vale 0. Es decir, que ese valor c es solución de la ecuación f de x igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a empezar a calcular, a aproximarnos a dicho valor, aplicando el método de bisección. Comenzamos con el primer intervalo, que es el que nos da intervalo 1, que en este caso es el 0, 1. Y calculamos nuestra primera iteración. x1, que sabemos que es el punto medio entre los extremos del intervalo. Bien, evaluamos la función en x1 y nos quedaría, pues de nuevo, cos 2 por 0,5 más coseno de 0,5 menos 1 menos 2. Y este resultado es menos 0.122417. Tiene signo negativo. Bien, ¿cuál sería nuestro siguiente subintervalo? Bueno, pues vamos a ver gráficamente aquí lo que hemos hecho. Tenemos aquí nuestro punto 0, aquí el 1, y hemos calculado el punto medio, x1. F en 0 tenía signo negativo, f en 1 tenía signo positivo, y f en x1 tiene signo negativo. Así pues, ¿quién será el siguiente subintervalo? Aquel en el que se satisface el teorema de Bolzano. En 0 y en x1 la función tiene el mismo signo, luego ese subintervalo no nos sirve. Sin embargo, en x1 y en 1 sí tiene signo contrario, luego nuestro segundo subintervalo va a ser el x1, 1. Bien, pues intervalo. Nuestro intervalo 2 va a ser el correspondiente a x1, 1, que numéricamente es el 0,5, 1. Y calculamos ahí nuestra segunda iteración. x2 igual al punto medio, 0,5 más 1 partido por 2, que vale 0,75. Evaluamos la función en dicha iteración, f de x2 vale 0.468912, tiene signo positivo. Bien, pues de nuevo, ¿cuál será nuestro siguiente subintervalo? Hacemos igual que antes, hemos trabajado el intervalo x1, 1, hemos calculado nuestra segunda iteración, recordamos f en x1 tiene signo negativo, f en 1 tiene signo positivo y f en x2 tiene ahora signo positivo. Por tanto, ¿quién será nuestro siguiente subintervalo? Pues donde la función f satisfaga el teorema de Bolzano. En x1 y en x2 la función sí cambia de signo. Luego el siguiente subintervalo será el determinado por x1 y x2. Bien, pues lo escribimos. Nuestro intervalo 3 está determinado por x1, x2. Es decir, por el 0,5,075. Y ahí calculamos nuestra tercera iteración. x3
sabemos que es el punto medio entre los extremos del intervalo. Y vale x sub 3 0.625. Evaluamos f de x3 y obtenemos el siguiente valor, 0.180508. Tiene signo positivo. Bien, de nuevo, ¿cuál será nuestro siguiente subintervalo? Cogemos y escribimos nuestro intervalo donde hemos estado trabajando, que ha sido el x sub 1, x sub 2. Hemos calculado su punto medio x sub 3. Recordamos, f en x sub 1 era negativo. F en x sub 2 positivo. Y ahora hemos tenido que f en x sub 3 es también positivo. Bien, ¿quién será el siguiente subintervalo? Pues queda claro que en x1 o x sub 3 donde la función cambia de signo. Pues este será nuestro siguiente subintervalo. El intervalo 4. Está determinado x1, x sub 3 numéricamente por el 0,5, 0.625. Y aquí es donde vamos a calcular nuestra cuarta iteración. X sub 4, de nuevo el punto medio en este intervalo, 0,5 más 0.625 partido por 2. El valor de x sub 4 es 0.5625. Evaluamos la función en esta cuarta iteración y vale 0.0308137. Tiene signo positivo. Bien, necesitamos otro subintervalo. ¿Quién sería? Pues planteamos lo que hemos hecho. Aquí teníamos nuestro punto x sub 1, el otro extremo x sub 3 y hemos calculado el punto medio x sub 4. Recordamos, f en x sub 1 tiene signo negativo. F en x sub 3 tiene signo positivo. Y f en x sub 4 tiene también signo positivo. Por tanto, ¿cuál será nuestro nuevo subintervalo? Donde haya la función alcance cambio de signo, que evidentemente en x sub 1, x sub 4. Bien, pues este es nuestro siguiente subintervalo, ya el último en el que tendremos que trabajar. Intervalo valor 5 es x sub 1, x sub 4. Numéricamente es el 0.5, 0.5625. Y ahí calculamos nuestra quinta iteración. La última. X sub 5 es el punto medio entre los extremos de este intervalo. 0,5 más 0.5625 partido por 2. Y este valor es de 0.53125. Esa es la solución que buscamos. Nos dijeron que teníamos que hacer 5 iteraciones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a escribir claramente cuál es nuestra solución. La solución, vamos a contestar al problema que nos daba. ¿La solución cuál es? Bueno, pues podemos decir que 0,53125 es un valor aproximado de la raíz de la ecuación 2x más coseno de x menos 1 igual a 2, donde en el intervalo 0, 1. Al realizar 5 iteraciones del método de bisección. Pensar que si en vez de aplicar el método de bisección aplicamos otro método, tendríamos otro resultado. Si en vez de realizar 5 iteraciones con el método de bisección hubiésemos realizado 28 iteraciones, tendríamos también otro valor. ¿De acuerdo? Bien.
Aquí he puesto una tabla donde aparecen todos los intervalos que hemos ido realizando y las iteraciones que hemos tenido. Como podéis comprobar, el último valor x5 se aproxima está entre 0,4 y 0,6, se aproxima a 0,6 como veamos gráficamente al inicio. Bien, veamos también, quiero que veáis en el intervalo 0,1 qué es lo que hemos estado haciendo de forma conjunta. Bien, partíamos del intervalo 0,1 y calculamos su punto medio, x1. A continuación nos quedamos con el intervalo x1, 1 y ahí calculamos su punto medio, x2. Trabajamos con el intervalo x1, x2 y calculamos su punto medio, x3. Siguiente su intervalo x1, x3 y calculamos su punto medio, x4. Y por último, el último su intervalo x1, x4, calculamos su punto medio, x5, que ha sido nuestra solución. ¿De acuerdo? Bien, veamos gráficamente las distintas iteraciones que hemos tenido con la gráfica de la función. Bien, inicialmente, pues el valor de la función en 1, como podéis ver, es positivo y en 0 era negativo. Calculamos el punto medio x1. F en x1 tomaba valor negativo. Eso hizo que nuestro siguiente subintervalo fuese x1, 1 y calculamos su punto medio x2. Ahora ya f en x2 vimos que era positivo. Por tanto, ya no dejamos el valor 1 y nos quedamos como su intervalo el x1, x2, que es donde la función tiene cambio de signo. Aquí es negativo y aquí es positivo. Siguiente iteración, el punto medio x3. F en x3 también es positivo, con lo cual ya nos quedamos con x1, x3, x1 y x3, donde la función tiene cambio de signo. Punto medio x4 y en x4 f también es positivo. Nuestro último subintervalo x1, x4 y ahí calculamos x5. Recordad que este puntito de aquí, ahí donde la función, la gráfica de igual a f de x corta el eje abscisa, esa nuestra solución exacta. Y a ese valor es el que nos queríamos aproximar. Y lo hemos conseguido. Ahí está x5, está un punto próximo a la solución exacta hasta realizar 5 iteraciones del método de bisección. Bueno, espero que haya quedado claro todos los elementos que intervienen en este tipo de problemas y espero que nos veamos pronto en el siguiente vídeo. Saludos.